Entonces tenemos una pregunta. Adelante. Maestra, con relación a un movimiento anterior que tuvimos, me llamó poderosa la atención, en qué manera influye las lealtades de nuestros ancestros con relación al idioma. Ujú. El movimiento que acabamos de ver, se trata de una niña, la nieta de alguien que está en el grupo, y la nieta tiene 7 años y no le está yendo muy bien con el idioma español. Y el papá de la nieta es descendiente de latinoamericanos y yo no sabía que la mamá de la nieta también. Entonces, sí, las lealtades influyen y aquí, en este movimiento en especial, influyen los papás. Es decir, yo sé que los abuelos paternos de esta niña vienen de Latinoamérica, de Centro y Sudamérica, y llegaron a California. Y el hijo de ellos, eh, el español no es su fuerte. ¿Por qué? Porque vive en Estados Unidos. Si bien ha visitado los países de los papás, el fuerte es el inglés. Y eso es un fenómeno que sucede con mucha frecuencia con algunas razas, etnias, eh, etnias. Me refiero a, por ejemplo, que yo sepa, los chinos eh, siguen hablando chino hasta la nueva generación. Y las nuevas generaciones aprenden los otros idiomas, sea inglés, sea español o sea el idioma donde están viviendo las familias de chinos. Pero entre ellos, el idioma que se habla es el mandarín. Igual tengo entendido, con los japoneses. Con otras etnias, tuve una amiga en México, descendiente de árabes, y la abuelita de ella, no recuerdo si era la abuelita o la bisabuela, no hablaba español, hablaba árabe, y ya las descendencias de esta señora ya no hablaban árabe, solo español. Entonces, lo mismo pasó eh, en Estados Unidos, en México, en América Latina, en muchos países donde los nativos tuvieron que olvidar su idioma para, en el caso de Latinoamérica, aprender el español. Entonces, hay un obstáculo, hay una barrera, hay un bloqueo para los idiomas extranjeros. No así en Europa. En Europa es muy común que los holandeses hablen alemán, inglés, francés. Igual los suizos con francés, alemán, inglés. Entonces, estoy generalizando, siempre va a haber excepciones. Lo que sí he percibido es que los que estamos acá en América, se nos dificulta, sobre todo cuando no lo aprendemos de bebés, de niños, el aprendizaje de un lenguaje extranjero. Cuando yo estaba estudiando para ser eh, maestra del inglés como segundo idioma, recuerdo un taller, un curso, donde se nos decía que aprender un idioma extranjero es morir un poco hacia el propio idioma. Y tiene sentido porque ya no soy monolingüe, soy bilingüe o trilingüe o plurilingüe. Y no es lo mismo una persona que solo habla un idioma a las que hablan 2 o 3 o más. Y entonces, volviendo a lo de la nieta,
de Rosa, los papás no hablan, no dominan el español, no entienden, se expresan el papá más que la mamá de la nieta de Rosa en español. Y Rosa, por su ganas de estar con su nieta, la nieta la está impulsando a aprender inglés, cosa que no hizo en los 10 o 20 años que tiene viviendo allá. No había la motivación, ahora sí la hay. Y es, nieta, quiero comunicarme contigo, quiero acompañarte, quiero verte crecer. Y estoy muy contenta de que estés en la vida. Entonces, si ella habla español, se separa de su mamá más que de su papá. Si se le da permiso de aprender o no el español, lo irá a hacer o no. Yo sí veo una bendición, una ventaja, tanto en ser monolingüe como ser bilingüe. Yo sé que en mi caso ser bilingüe eh, ha sido una bendición. Me ha abierto el cerebro de una manera impresionante. Puedo ver cosas diferentes porque en inglés se ven unas cosas y en español otras cosas. Y depende de dónde es el inglés y depende de dónde es el español. Entonces se abren puertas. Y una de mis metas con ustedes que están estudiando, aprendiendo sobre constelaciones, lleguen o no a facilitar, es poder hablar el idioma de la otra persona y entenderlo y traducirlo a mi lenguaje. Y a veces las palabras no ayudan. ¿A qué me refiero? Que una misma palabra en diferentes lugares de América Latina tiene significados diferentes. Y a veces desde el lenguaje popular, una palabra inocente en un país no es nada inocente en otro. Entonces, es abrirnos a todo esto de los idiomas, de las expresiones. Y cada familia va a tener su propio código de lenguaje, porque de dónde viene va a repercutir en su forma de expresarse. Y el nivel socioeconómico, cultural, educativo también. Entonces, la pregunta que hace Elías es muy importante porque sí, influye. Recuerdo en otro momento estaba yo en México y me tocó representar a la tatarabuela de una joven que su tema era las relaciones de pareja, no podía quedarse en una relación de pareja. Y entonces me enmudecí y le digo, ¿tu tatarabuela no hablaba español? Me dice, no, Gloria, no. Ella hablaba, creo que era maya lo que ella hablaba. Entonces, no, no sabía hablar el español yo. Es interesante esa sensación de enmudecer. Bien, aclaré la pregunta, Elías, o Sí, quedó sí, alguna duda. claro, perfectamente, maestra. Ya entendí desde la otra perspectiva de saber uno quererse comunicar con aquella persona. No es tanto como decir el idioma inglés como tal, como idioma, sino que es desde el aspecto constelaciones familiares fenomenológicos, de que digamos, nieta, quiero comunicarme bien como con abuela.
o abuela con mi nieta, Ujú, porque sin el idioma pues no coinciden ellos, no pueden comunicarse, no verbalizan, como dijo usted, son expresiones, saber expresarse, código de lenguaje. ujú. Entonces, esta nieta viene arrastrando desde los ancestros el idioma, pero no es porque no pueda, porque no quiere, sino porque hay algo ahí interno, como es saberse expresarse y comunicarse más con la abuela. Correcto. Y lo interno que se lo impide es que ambas familias llegan de otras partes a Estados Unidos y para sobrevivir en el país donde vives, donde vivo, donde se vive, hay que hablar el lenguaje para pertenecer. Em, Sí, Entonces, ¿sí? no, Dígalo. sí, para poder pertenecer a este sistema familiar, poderse expresarse Al sistema familiar, al sistema social. al sistema social. Allá por 1940 y algo, en México, Estados Unidos necesitaba mano de obra y dejaron pasar a muchos a Estados Unidos. Y allá se quedaron y formaron sus familias. Y es muy interesante. Hay un pueblo en México donde el lenguaje, el idioma que se habla es el inglés, porque los hijos, nietos, bisnietos de esas personas allá por los años 40 solo hablan inglés. Ya no aprendieron el español. Para sobrevivir en un país donde estoy, si voy a pertenecer, debo aprender el lenguaje, el idioma que se enseña en la escuela y a veces debo olvidar mi propio lenguaje, mi propio idioma. Y en muchas familias se ha ido perdiendo eso. Es la primera vez que Elodia me escribe todo en inglés. Elodia nos dice, I need to leave, but I will be back quickly. Le dije a la nieta que lo hiciera por mí, la voy a llevar a la tienda. Bueno, Gracias, Elodia. Feliz compras en la tienda. Ya me extrañaba. Aquí tenemos otro ejemplo con Elodia. Ella de México, es, sus familias se va a Estados Unidos y se queda allá y habla el inglés. Bueno, los nietos son los que hablan el inglés fluido y no hablan el español fluido. Y se van perdiendo y luego viene un tataranieto que aprende el idioma. En mi caso, yo no sabía, pero mi bisabuelo paterno, materno, es decir, el papá de mi abuelita paterna, la mamá de mi papá, él hablaba inglés y francés. Y mi mamá tenía una ilusión de que yo aprendiera francés. Alors, j'avais étudié le français, un petit peu seulement. Un poco lo estudié. Entonces, es interesante cómo después ahí estamos volviendo a la familia, siempre a la familia. Mm, Y hay un ejemplo muy sencillo cuando ya me defino y me vengo a vivir a Costa Rica, me quedo en Costa Rica. El papá bueno, mi maestro de Tai Chi me dice, doña Gloria, ¿cómo está? Le digo, muy bien, gracias. Gracias, bien. Respondiendo como mexicana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?
Y él me dice, pura vida. Y sí, pura vida. Al día siguiente, doña Gloria, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Pura vida. Y creo que fueron 3 o 4 veces que entendí que cuando él la siguiente vez me dice, doña Gloria, ¿cómo está él? Digo, pura vida, estoy pura vida. Dice, eso, y pone la mano y le da mucho gusto, porque para él era, ya eres una de nosotros, por decir pura vida. Y por cierto, acá en las calles se va directo y en México es vete derecho. Y recuerdo cuando fui a México, no estas últimas veces, sino antes, una amiga me lleva y le digo directo y me dice, ¿derecho? Le digo, sí, derecho. Y pensé, ay, esa necesidad de que se nos digan las cosas como yo las digo, pero como yo las entiendo, a lo mejor no me entendió cuando dije yo directo, porque ya me acostumbré. Acá se topa con cerca, en México se topa con pared. Pequeñas diferencias que marcan una diferencia también. Ya les conté, cuando viví en Laredo, Texas, fui a una tienda y pregunté, ¿dónde está el agua? ¿Dónde está el bebedero de agua? Y se me quedó viendo como, digo, rápido dije, excuse me, ¿dónde can I drink agua? Mezclé los 2 idiomas. Over there, me dice. En Laredo, Texas, cuando estuve allá hace tiempo, se hablaban los 2 idiomas y se mezclaban los 2 idiomas. Y se inventaron palabras para los 2 idiomas. Y vino a ser uno solo. Por cierto, cuando trabajé en Kentucky Fried Chicken, una niña me dice, me regaló una vejiga y yo voy con mi compañera y le digo, ¿qué es una vejiga? Y me dice, tú eres la que hablas español. You're the one that speaks Spanish. Yeah, but I don't know what it means. Y dice, era un globo, de esos inflables. Español antiguo. Entonces, es muy enriquecedor poder ver todo desde la perspectiva de la otra persona. Bueno, ya respondí, creo, espero suficiente.